Bueno, vuelvo a hacer una lectura de los relatos de los microrelatos de La Puerta de la Jaula. Me animo Canarias 7 y bueno, vamos a seguir compartiendo literatura en estos días de cuarentena, ¿no? Tratando de hacer la vida más agradable, más fácil y de volar y de pensar, ir más allá de las palabras, que es al final la literatura, ¿no? Bueno, voy a leer un par de microrelatos a salto de mata como ayer, ¿no? Vamos a empezar con el piloto, un poquito largo. Encontró una pila de expedientes tirados junto al contenedor de la basura. En uno de ellos vio su foto con unos datos que no le correspondían. Aparecía como abogado y había nacido un año antes de lo que siempre había creído. Él era profesor en una ciudad lejana, pero fue a la zona de los juzgados de esa ciudad de paso y se encontró a sí mismo con una toga debajo del brazo. Luego regresó a su hotel, pidió la cuenta y se subió en el primer avión que salía del aeropuerto. Mientras volaba, pensó en todos los iguales que podía tener sobre la tierra sin que ninguno de ellos lo supiera. Fue al baño del avión y se miró un rato en el espejo. Tocaron en la puerta del baño y la azafata le llevó a la zona de la cabina. Allí le saludó el piloto y le dijo que cogiera los mandos del aparato. Para el piloto era un honor compartir vuelo con quien le había enseñado a volar hacía 20 años. Él se dejó llevar, cogió los mandos y fue pasando entre las nubes como quien atraviesa biografías a lo largo del tiempo. Al día siguiente tenía que dar clase de griego en la universidad, pero estaba seguro de que si no llegaba a tiempo, aparecería otro igual que él para que todo siguiera pareciendo igual que siempre. El carro de los instrumentos. No tires nunca un carro de niño pequeño. Ella lo guarda todo. Y luego lleva en ellos sus instrumentos de un lado para otro. La puedes ver en las calles o en los aeropuertos cuando viaja con la filarmónica. Sus violonchelos van siempre dentro de su funda y colocados como si fuesen sus propios hijos en cualquiera de esos carros que los niños van dejando cuando crecen. Se dice que esos instrumentos son los que mejor imitan la voz humana y ella quiere que en esos trayectos sigan siendo siempre como esos niños que aún no conocen el sonido de sus propias palabras. Solo busca sonidos como palabras nuevas. Por eso lo va cambiando de carro cada cierto tiempo. La cuchara. Está en la otra mesa. Lo miro disimuladamente. Humilla todo el rato a los otros comensales. Nadie le rebate ninguno de sus argumentos. Se muestra arrogante, prepotente y soberbio. Se nota que es el jefe de esos paniaguados o un empresario de cuya inversión depende el futuro de quienes asienten todo el tiempo. Tiene en su mano una cuchara mientras vocifera. Recuerdo las clases de latín y el día en que descubrimos que cuchara venía de cocleare, que significa caracol en latín. La de aquel hombre era alpaca brillante, pero no dejaba de ser la misma concha de molusco que utilizaban nuestros ancestros en el Paleolítico. Él podía estar en ese momento en cualquiera de las cuevas. Lo único que había evolucionado era el lenguaje, todos los cambios que se fueron dando hasta llegar a esa bella palabra llamada cuchara. El ser que la tenía en su mano seguía siendo el mismo patán de antaño. Maestro Pancho. Todo sucede de forma más o menos parecida. El azar va escribiendo mucho tiempo antes de que descubramos todo lo que sucedió para ser como somos. Aquel escritor exitoso decía siempre que le había cambiado la vida una cáscara de plátano. Se había reparado cuando tenía 15 años bajando las escaleras de la estación Victoria en Londres. Hasta ese momento apenas leía, pero el encierro de casi año y medio por la caída le convirtió en un lector voraz. Y de aquellas lecturas vinieron sus escritos y el cambio de rumbo de su vida. Aquel plátano había salido de una finca de Aruca. El racimo lo había cortado Maestro Pancho y lo había empaquetado para que saliera en barco para el Canary Wharf, cuando todavía estaba verde. Maestro Pancho no sabe que ese escritor que sale a todas horas en la tele y en las revistas le debe buena parte de lo que ha sido. Él se sienta en un banco de la plaza de Aruca a ver pasar las horas, o camina hasta el parque o hasta la subida de Bipique, para hacerle caso al médico y bajar un poco el colesterol que le tiene la pena obstruida. Termino con el penalti. Otro juego de azar. Quería fallar aquel penalti. No sabe lo que le pasó por la cabeza. Final del Mundial, tiempo de descuento, 0-0. Lo pensó en el momento en el que colocaba el balón sobre la mancha de cal. El portero se acercó y le miró con cara de pena. Él sabía que se tiraba siempre para el mismo lado.
Sus compañeros le nombraron a un entrenador que había muerto hace un año, le hablaron de sus hijos, de sus padres, de la historia que les aguardaba y del paseo triunfal por la capital dentro de unas horas. Siempre ponía el balón donde quería. Lo quiso colocar a pocos centímetros del poste para que el fallo no fuera clamoroso, pero el portero se tiró por vez primera hacia el lado derecho y en medio de la confusión de la caída acabó metiendo el balón en la portería. No celebró el gol. Todos dijeron que era por la emoción del momento. El meta desapareció para siempre después de aquel partido. Lo agasajan y lo veneran en todas partes, pero él solo piensa en qué habrá sido del portero que aquel día decidió tirarse hacia el lado equivocado. Muchas gracias, espero que hayan disfrutado y nos vemos. Voy a grabar varias lecturas seguidas y las voy poniendo los próximos días. Un placer.